11 de la mañana con 27 minutos, hacemos Buenos Días Región a través de todas las plataformas comunicacionales de Polar Comunicaciones. ¿Qué me dicen? Ya, estamos ahí pendientes, A ver, dos cosas. Voy a partir primero con lo del mercado. Acaba de llegar hace un ratito el locatario que agredió el caso que le hemos planteado, que lo mandó un comunicado de prensa anoche a todos los medios, la concejala Verónica Aguilar. Hemos mostrado las fotos de Ademir Martínez, cómo quedó y todo lo demás. Y el agresor volvió al mercado, estaban los locales cerrados, con un palo las estuvo tratando de abrir hace algunos minutos. Han llamado Carabineros no ha llegado al lugar, por eso hacemos este llamado. La guardia que fue agredida el martes por esta misma persona se escondió porque está con un shock, por cierto, me parece lo más lógico. Y tercero, le hacemos el llamado a la gente del municipio. La municipalidad es la encargada, la responsable del mercado municipal, y ni siquiera han atendido lo que sucedió el martes en esta agresión, que es grave, porque podría haber sido mucho más grave de lo que realmente terminó siendo. Y en estos momentos, que hay un ambiente sumamente complejo, es responsabilidad del municipio tomar cartas en el asunto, que vaya alguien, algún director del departamento, aseo ornato, la gente de la IDECO, el jefe de gabinete o la jefa de gabinete del señor Radonich, algún concejal, alguien, porque la situación es grave, es compleja y está sucediendo en estos momentos y no se está haciendo cargo el municipio, y Carabineros tampoco ha llegado, y la persona que agredió y que agredió gravemente a uno de los locatarios y a la guardia está ahí en el lugar. Y además nos informan por interno que anda con un palo tratando de abrir. Es muy complejo, así que nosotros cumplimos con informar, pero esperamos información y que tengamos respuestas positivas en un ratito, que haya llegado Carabinero y que haya llegado los responsables, que son los dueños del lugar, entre comillas, que es el municipio de Punta Arenas. Dos, con esta imagen les quiero contar que ya hablamos con Alejandro Avendaño, que justo llegó a la autoridad, tuvimos que suspender esa comunicación. Esto es lo que está sucediendo en estos momentos en la Ruta 9, en el sector justo afuera de la planta Cabo de Hornos de la Empresa Nacional del Petróleo. El sindicato de trabajadores de ENAP, atención, el sindicato de trabajadores de ENAP Magallanes ha cerrado el ingreso a sus plantas de Cabo Negro por un paro temporal, prohibiendo la entrada y salida de vehículos. Esta situación impide el tránsito de camiones que abastecen los servicentros de Punta Arenas con combustible. En el aeropuerto también me están avisando por interno que hay complicaciones. Así está la situación en estos momentos. La ruta está cortada, no se está dejando ingresar a camiones, ni saliendo ni ingresando de la planta de Cabo Negro. Una situación bastante compleja que la podríamos dejar ahí en un segundo recuadro, porque voy a saludar y le voy a dar la bienvenida a nuestro amigo, escritor, historiador, Víctor Hernández, como todos los viernes. ¿Cómo anda, Víctor? Hola, bienvenido. Mauro, ¿cómo están los amigos, amigas de Radio Polar Televisión? Disculpe que te recibamos así con tanta noticia, una avalancha informativa, ¿no? Sí. Me sorprende lo que le pasó a mi amigo Ademir Martínez, el guanderino más famoso de Magallanes. Sí, por supuesto. Sí, muchos años junto con los locatarios ahí, antiguos locatarios del mercado municipal. De muchos años. Sí, pues, absolutamente. De cuando el mercado no era mercado, era una entradita de tierra con agua y pozones y algunos puestecitos por lado y lado. De esos tiempos uno conoce a Ademir. Estamos hablando décadas atrás. Exactamente. Sí. A propósito, y volvamos con las imágenes, por favor, Rodrigo, de lo que está sucediendo en estos momentos, en esta reacción que ha tenido el sindicato de trabajadores, y yo les voy a contar inmediatamente por qué ha tenido esta reacción. Y es básicamente, por acá lo tengo. El sindicato de trabajadores envió un comunicado hace algunos minutos donde dice que a partir de este momento, esto fue a las 11 de la mañana, el sindicato de trabajadores ha cerrado el acceso y salida de camiones con combustibles tanto para la ciudad como para el aeropuerto, después de haber sido notificados esta mañana de despidos de trabajadores, y no se podrá entrar ni salir solo los camiones, sino que todo tipo de vehículos hasta las instalaciones de ENAP en Cabo Negro. O sea, el sindicato recibió la información de que hubo despidos esta mañana y ha tomado esta decisión de movilizarse y, por cierto, cortar los accesos a la planta de Cabo Negro. En la historia de nuestra región, de nuestra ciudad, hay muchos movimientos sociales que no solamente han marcado la historia a nivel local, Víctor, sino que han sido espejo, ejemplo, por decirlo de alguna forma, a nivel nacional, ¿no? E internacional. Sin lugar a dudas, sí. ¿Cuáles podemos nombrar como los más importantes? Yo recuerdo el tiro del puntarenazo, que significa el inicio del término de la dictadura de Pinochet o el inicio de un proceso que termina con un plebiscito. A ver, me llama la atención antes del puntarenazo lo que pasó el 2011
enero del 2011, que ya había partido en diciembre del 2010, que el tema del gas. Sí. Y me llama la atención, lo digo de esta manera, porque otra vez el gobierno de Sebastián Piñera es justo recién empezando a andar. ¿Ya? Sí. Es curioso. Es curioso. Es curioso. Y ahora lleva un poquito más de un mes y ya está en algunas demostraciones de algunos desaciertos, el nombramiento de autoridades, sí, algunos malos manejos por aquí, comunicacionales también, pero en fin, me llama la atención eso, y que ocurra esto también otra vez iniciándose un gobierno de centro derecha, en este caso el gobierno de Sebastián Piñera, ¿no es cierto? Sí. También me llama la atención eso, sí, lo primero. Y por eso que hago alusión, recuerdo así muy al pasar del paro del gas. Ya. Que diciembre del 2010, algo similar. Por ahí había venido el presidente, incluso el presidente Piñera, en ese entonces, diciembre del 2010, que fue una visita interesante, porque estuvo con la gente de NAP en su momento, con la gente de Metanex. Sí. Me acuerdo de eso, creo que tengo algunos recortes de la prensa de la época. Incluso hace declaraciones a la de afuera del Cabo de Hornos en esa visita. En esa visita que hizo, había se formó como un cuadro de perspectivas o de expectativas a propósito de esa visita, y resulta que después de la Navidad y el Año Nuevo de 2010 para 2011, los primeros días de enero, viene este batatazo que fue esta revuelta social, muy organizada por lo demás, de la gente de Punta Arenas, de Magallanes en su conjunto, y que sacudió el sistema. Porque ese año 2011 después vino todo. Vinieron los estudiantes en la calle. Sí, vino Aysén, Freirina. Fue un año extremadamente, 2011, fines del 2010, todo el 2011 y gran parte del 2012 fueron años muy complejos para la administración del presidente Piñera en su primer gobierno. Es curioso lo que pasa ahora en estos primeros 30 y algo días que llevamos de su administración. Casi nada. ¿Ya? Es curioso. Y es curioso también que la mechita se encienda casi siempre, no sé si siempre, casi siempre en Magallanes. Casi siempre, porque hablamos de la Revolución Pingüina, parte un poquitito todo ese proceso a nivel local. Claro. Hablamos del paro del gas, parte acá, y después hay un sinnúmero de movilizaciones sociales a lo largo de todo el país. Hablamos del Punta Arenazo. El Punta Arenazo, fines de febrero del año 84, que tuvo trascendencia a nivel, como dices tú, nacional, y eso es así. Me acuerdo que años después, tuve que viajar a estudiar a Santiago, y los santiaguinos, yo te estoy hablando del año 88, comienzo del 88, el año del plebiscito, sí y no. Sí. Todos se acordaban, a ustedes fueron los puntarenenses, tú eres de allá de Punta Arenas, no sabía que los pingüinos andaban en la calle, te decían algunos. Partían por ahí, pero después se relajaban los santiaguinos y empezaban a decir, ustedes son los bravos, ustedes son bravos los puntarenenses. No dicen magallánicos, los puntarenenses son bravos. Se le pararon en la hilacha al viejo, decían. Sí, pues, tal cual, así decían. Así decían. Me acuerdo, incluso gente, ¿cuánto tenía? 18 años, imagínate, y gente muy mayor, la gente que me arrendaba ya la pensión se acordaban de eso, y gente que tenía algún vínculo, alguna relación con familias magallánicas, entonces estaban informados, y ellos recordaban que habían visto lo que había mostrado Televisión Nacional del Punta Arenazo, y que habían quedado impactados, porque nunca había ocurrido de que durante la dictadura cívico-militar, yo siempre digo dictadura cívico-militar, frente a Pinochet, y como el símbolo dentro de una iglesia, afuera de la iglesia de la catedral, y en torno a todo el perímetro de la Plaza de Armas, lo que significa eso desde el punto de vista simbólico, le gritaran todo lo que le gritaron a Pinochet. Eso yo creo que claramente fue una señal que marcó al país. Instó a muchos a romper cadenas, claro, psicológicamente hablando, ¿no? Porque las protestas, la gente, porque nosotros decimos, fue el comienzo de todo, no, nosotros también nos estamos arrogando algo que no es así, porque las protestas oficiales al gobierno, a la dictadura cívico-militar, aparecieron el 11 de mayo de 1983. Perfecto. La primera protesta. Pero son protestas ciudadanas,
ya, que tenían la primera, que tuvo una duración, empezaba a las 7 de la tarde, las cacerolas, qué sé yo, ejercicio, demostraciones a lo mejor de fuerza, de protesta en las poblaciones, la victoria, la bandera, la pincoya. En sectores periféricos de la ciudad, partían en el centro, pero después se trasladaban al sector periférico en la capital, en Santiago, y también, por supuesto, en las grandes capitales regionales, Concepción principalmente, Valparaíso también, Antofagasta, pero llegaban a las 12 de la noche y concluían, porque había un permiso que la da el Ministerio del Interior. Sí, pues. Sergio Onofre Jarpa era el ministro del Interior. ¿Ya? Entonces había como una programación, pero esto no, esto fue espontáneo entre comillas, porque es muy magallánico. Fue lo que pasó el fines de febrero del 84. Ahora, cuando uno si uno empieza a ver más atrás, hubo una gran protesta acá en Punta Arenas que paralizó no solo la ciudad, sino también la provincia en ese entonces, los primeros días de enero del año 1962. Ya. Famosa. ¿Por qué? Porque el gobierno del presidente Jorge Alessandri Rodríguez, tal vez el último presidente antes del presidente Piñera, que fue gobernante de derecha, aunque él era independiente, pero apoyado por los antiguos partidos de derecha, conservador y liberal. El presidente Alessandri no tenía un buen feeling con los llamados puertos libres. Si le agregamos que para esa época había ocurrido la devastación de gran parte del sur chileno con el terremoto de Concepción primero y Valdivia al día siguiente, el terrible terremoto de mayo de 1960, bueno, había que reconstruir el país. Si tú le agregas, justo en 1962 se hacía el Mundial de Fútbol, imagínate los compromisos que tenía el gobierno de la época. Entonces decidieron recortar los beneficios del puerto libre al 50%. Entonces se le sacaba plata a las zonas extremas, particularmente a Magallanes, y esa plata iba para el erario nacional. Entonces los puntarenenses, cuando vieron de que el presidente y el gobierno de esa época decidió tomar esa medida, salió todo Punta Arenas a la calle. Mira. Hay fotos fantásticas de la época de ese entonces. Primeros días de enero del 62. De 1962. La ciudad... Siempre los primeros días de enero. Mira. Enero estuvo paralizado el verano. El verano. El puntarenazo fue en verano también. Mira. Punta Arenas estuvo paralizado prácticamente 10 días. El comercio y todos... Como el paro del gas. Todos coludidos. Con la gente en el centro manifestándose contra el recorte a la mitad del puerto libre. Te invito a colocarte los audífonos, Víctor. Tenemos una llamada, hay una auditora o auditor que quiere opinar. Hola, buenos días. ¿Con quién hablamos? Aló. Muy buenos días. Hola, buenos días. Le pido un favor, para que baje el volumen de su televisión o de la radio para que nos podamos entender bien a través del teléfono, si no nos vamos a escuchar. Sí. Ya, ¿con quién hablo? Mira, hablas con Zulema. ¿Cómo está Zulema? Gusto de saludarla. Mira, igualmente ustedes. Son dos cositas. Primero, fíjate que yo creo que no solo yo, sino todas las personas están cansados con escuchar la dictadura. Yo no soy política, ni me interesa, pero sí, ¿por qué no se enfocan en otro tema, en temas que están realmente convergentes en este tiempo? Estas cosas ya son historia. Lo otro, el corte que está haciendo ENAP. Sí. Ahí en la carretera, que se están echando gente, es muy justo. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted, Zulema. La historia es fundamental sabiendo nuestro pasado, podemos construir nuestro futuro. La historia es básica. No estamos hablando de la dictadura, estamos hablando de los conflictos sociales que han habido. A propósito de lo que está sucediendo, imágenes que estamos viendo ahí juntas en pantalla, estamos hablando de los conflictos sociales que han comenzado o que han proseguido o que han tenido importancia acá y también han trascendido a nivel nacional, Víctor. Sí, por supuesto. Bueno, yo dije la dictadura cívico-militar. Sí, claro. Incluso lo he escrito. La dictadura cívico-militar. Porque detrás de lo que pasó el año 73,
Eso fue la consecuencia de un proceso que venía de antes, que vino de antes, una descomposición política que hubo. Yo creo que los políticos también no tuvieron la capacidad en ese entonces para buscar una solución política a un problema que era netamente político. Por cierto. Y ahí los militares tuvieron que intervenir. Pero detrás de eso estuvieron muchos, miles de civiles que después fueron los que bosquejaron y diseñaron el gobierno que después llevó el general Pinochet, ¿ya? Pero fue claramente una dictadura, eso está reconocido a nivel mundial. Tenemos otro llamado, otro auditora o auditor que está en línea. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, muy buenos días, hablas con Diego Mascareño. ¿Cómo estás, Diego? Gusto de saludar. Mira, te comento, yo soy trabajador de NAP, estoy aquí afuera de Cabo Negro porque alcancé a quedar afuera, no alcanzamos a entrar. Okay. Y me gustaría opinar un poquito sobre lo que acabas de llamar una señora, tengo entendido, hace poco tiempo, y dice que se están despidiendo gente, es muy justo. O sea, me molesta sinceramente la insensibilidad de la gente, porque tú al despedir a una persona, no estás despidiendo solamente a una persona, estás despidiendo a una familia, estás despidiendo un proyecto de vida, y ni siquiera sabemos las razones por las cuales se está despidiendo gente en ENAP. Comparto, absolutamente. O sea, yo no puedo, mira, está bien, uno puede tener su opinión, su postura del tema que se está hablando, y es completamente valorable, pero si uno va a llamar para decir que despidan a una persona, es justo, que despidan a una familia, que despidan la educación para su hijo, es justo, creo que estamos mal como sociedad. También ella comentó, por favor. Dime. Dale, no te estoy escuchando. No, también ella comentó un poco, dijo que olvidemos que son temas del pasado, la dictadura y todo. También me gustaría referirme a eso. Un país sin historia, viejo, no es un país. Nunca hay que olvidar la historia y lo que pasó anteriormente. Creo que lo que están hablando ustedes me parece muy bien, es muy de mucha cultura y que la gente tiene que saber. Eso siempre tiene que estar refresco en la memoria. Pero volviendo al tema de NAP, mi viejo, no es justo que despidan gente. No, nunca va a ser justo que despida gente en ninguna situación, en ningún caso. Porque tenemos hoy en día, en la sociedad, en nuestro país, gente que gana tremendos millones de pesos, viejo. Tremendo, los mismos quizás, la misma gerencia de NAP quizás gana millones y millones de pesos. Y quizás para abaratarnos un poco de costo, viejo, estamos despidiendo gente. No me parece justo, no creo que sea justo. Estos son, y quiero dejar bien en claro, estos son los tiempos mejores a lo que tanto se llenaba la gente hablando. Aquí comienza y estamos recién en el primer año. Diego, muchas gracias por llamar, un abrazo. Bueno, hasta luego. Que estés muy bien. Uno de los trabajadores de NAP que no alcanzó a entrar a la planta de Cabo Negro, te invito a colocarte los audífonos si quieres, Víctor, porque está Alejandro Bendaño, que es el presidente del Sindicato de Trabajadores de NAP en línea. ¿Cómo estás, Alejandro? Cuéntanos ahora, me imagino que ya tuvieron reunión con la autoridad. ¿Cómo nace esto? ¿Cómo se enteran ustedes? Pongámonos al día y contémosles a la gente, porque no se ha hablado mucho en los últimos minutos de lo que está sucediendo realmente en Cabo Negro. Ya acá sí, mira, la verdad es que hoy día hemos sido citados a la gerencia a las 9 de la mañana y para comunicarnos, ¿no es cierto?, el despido de 2 trabajadores socios nuestros y además 2 trabajadores socios nuestros también amonestados. Y esto todo se remonta al grave incidente del año, ya prácticamente un año, del 14 de junio del año pasado, donde hubo un incidente con un estanque el 23 de Gregorio donde podrían haber fallecido 8 trabajadores. Y aquí, con la ignorancia tremenda por parte de la gerencia, de los ejecutivos, este estanque, cuando sucede este incidente, en primer lugar estaba en una prueba de estanqueidad. Una prueba de estanqueidad se hace justamente cuando un estanque ya está terminado con todas sus reparaciones, y mientras se hace esta prueba no se puede hacer ningún otro tipo de faena paralela. Aquí los ejecutivos autorizan hacer trabajos paralelos, rompiendo todas las normas, y más encima un trabajo de soldadura. Consecuencia de eso, 8 trabajadores arriba del techo. Uno de los trabajadores, en su desesperación, se lanza desde el tanque a 12 metros, cae al vacío. Los otros trabajadores, algunos bajan por escala, otros se tiran por la línea contra incendio. Podría haber tenido, como les digo yo, unas consecuencias fatales para estos 8 trabajadores, sí, por la explosión que se produjo. Sí. Luego de eso, acá se pide al trabajador que era el jefe del proyecto, socio nuestro. Pero yo les tengo que decir que ese trabajador, jefe del proyecto, se encontraba de vacaciones, haciendo uso de vacaciones,
cuando este incidente se produce el día 14 de junio del año 2016. Por lo tanto, responsabilidad no puede tener si ni siquiera estaba en el lugar de los hechos cuando sucede este incidente. El segundo trabajador es un operador, que obviamente un operador que recibe órdenes, que se le da una orden para que verifique algunas cosas, entendiendo la jefatura que debiera entender, entre su ignorancia, de que no podían hacer ningún tipo de faena mientras, ¿no es cierto?, no terminara esta prueba de estanquecida. Por lo tanto, esos dos trabajadores obviamente no tienen responsabilidad absoluta en este despido. Y la persona que queda a cargo por el trabajador que despiden, que estaba de vacaciones, ni siquiera recibe una amonestación. Entonces, obviamente, aquí hay algo que no se puede aceptar, que, no sé, pues, no tenemos, si aceptamos este tipo de despido que viene haciendo la empresa, mañana, no sé, con qué criterio va a empezar a echar trabajadores. Si la empresa está en esta parada de querer echar trabajadores por querer echar trabajadores, bueno, que lo diga y nosotros sabremos lo que tengamos que hacer. Así que eso es más o menos como el resumen de la situación. Nosotros, una vez que salimos de la gerencia, nos vinimos inmediatamente a cerrar el acceso y la salida de vehículos, camiones, de combustible aquí en Cabo Negro. Y aquí nos mantenemos, no hemos tenido ningún contacto con la gerencia, por lo tanto vamos a seguir esperando si ellos realmente quieren revertir la situación o a lo menos poder tener una conversación. Pero hasta este momento la gerencia no ha reaccionado así, por lo tanto tampoco nos preocupa, nosotros tampoco vamos a reaccionar, nosotros no tenemos por qué hacer ningún llamado, y ya fuimos notificados, y por lo tanto quienes tienen que ver ese tema por los problemas que pueda traer esto es la gerencia. Alejandro, dos cosas. Lo primero, ¿es un paro temporal este? Segundo, ¿con qué autoridades se juntaron recién? Recién estábamos con la autoridad marítima, que obviamente que tiene que ver con el tema del puerto, y también Carabineros, que estaba presente en el lugar. Ok, ¿este es un paro temporal? Bueno, vamos a esperar, ¿no es cierto?, que si reacciona la empresa, y si no, vamos a seguir aquí en este lugar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué hora? ¿Hasta que conversen con la empresa? ¿Antes no se van a mover? No nos vamos a mover, yo creo que la que tiene que reaccionar es la empresa, no nosotros ya no vamos a hacer ningún tipo de llamado, porque quien notifica de los despidos es la empresa, no nosotros. ¿Cómo ves el panorama, Alejandro? No, yo creo de que la situación, la empresa ya nos conoce, nosotros vamos a mantener y si esta situación se llega a dilatar por otro tema, tendremos que tomar otras medidas. ¿Cómo cuáles? Pues vamos a tomar otras medidas que tenemos que realizar con el cuerpo de directiva. También estamos acompañados por otros trabajadores que estaban en su momento en el sindicato, que también subieron a apoyar esta movilización que tenemos acá. ¿Se puede vislumbrar una movilización mucho más grande, mucho más masiva de los trabajadores socios del sindicato? Claro, porque sí, o sea, nosotros tenemos que tomar esas determinaciones con un análisis, obviamente, y ver cómo podemos seguir hacia adelante. O sea, hay que estar atentos y alerta a lo que vaya pasando durante esta jornada. Es clave lo que vaya a suceder hoy día. Esta jornada, obviamente, porque realmente tenemos que ver, ¿no es cierto?, cómo podemos, cómo la empresa tiene voluntad de revertir esta situación o no tiene esa voluntad. Si no tiene esa voluntad, tendremos que seguir haciendo lo que tengamos que hacer, ¿no? Alejandro Avendaño, presidente del sindicato de ENAP Magallanes, muchas gracias por conversar con Polar y estamos en contacto, por cierto, vamos a estar atentos durante todo el día. Ok, muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias a ti, Alejandro. Complejo panorama, situación complicada. Y fíjate que a través del WhatsApp hay un auditor que nos escribe, que me da la impresión que es Sergio, justamente. Sergio dice, para que recuerden algunos, o la señora que llamó, que dice que no dijo que era injusto el llamado, sino que era, no dijo que era justo, sino que era injusto, llamó por teléfono. Para que recuerden, por movimientos sociales, masacre Valparaíso, mayo 1903, masacre Huelga de la Carne, octubre de 1905, masacre Escuela Santa María, 1907, masacre Ranquil, julio 1934, masacre San Gregario, febrero 1921, y se puede seguir nombrando hacia adelante. El pueblo debe tener memoria para construir país. Un auditor ahí que nos está mirando y está escuchando, Víctor. Hablábamos de los conflictos sociales a propósito de lo que está sucediendo. Así nace nuestra conversación. Uh-huh. Y ¿por qué Magallanes se moviliza socialmente en muchas ocasiones? ¿Por qué marca presencia o precedentes respecto de eso? ¿Tenemos algo? ¿Es algo que viene de los colonos? ¿Es algo que aprendimos por alguna u otra razón? ¿Hay alguna explicación del por qué en Magallanes sucede lo que sucede?
Pensemos lo siguiente, ahí el amigo auditor que escribe menciona una serie de huelgas atroces con represalias, matanzas que hubo efectivamente en Chile, que están muy perdidas. En el caso de Ranquil hubo una novela que escribió Reinaldo Lomboy que se llama Ranquil, que alude a lo que pasó en esta matanza. Una novela que debería a lo mejor pensarse que se puede reeditar. ¿Ya? Ranquil, que obtuviera el segundo lugar en el concurso de los 400 años de la Municipalidad de Santiago, inaugurando el premio municipal de la ciudad de Santiago, de literatura, año 1941. A propósito, en ese concurso ganó Francisco Coloane con Cabo de Horno. Y Lomboy sale segundo. La matanza de San Gregorio, febrero del 21, ocurre durante la primera administración del presidente Arturo Alessandri. San Gregorio, en el norte del país. También. Entonces, pero fíjate el contexto. En el caso de Magallanes, en esa época de los años 10, 20, teníamos acá una federación obrera maravillosa, extraordinaria, organizada, que claramente se diferenciaba de las otras federaciones organizadas de obreros y trabajadores que existían en otras partes de Chile, pero que tenía una fuerte presencia de las ideas anarquistas, ácratas. Sí. Es decir, la influencia de pensadores como Bakunin, Kropotkin, los rusos, que se diferenciaban de las ideas socialistas y comunistas. Ellos preconizaban el socialismo libertario, donde sin incidencia de partidos políticos, tampoco incidencia de la Iglesia ni del Estado. El poder tenía que estar en los trabajadores, en la gente que laburaba, ¿no es cierto? Como dicen los argentinos. Y ese poder entró en conflicto acá, no solamente en Magallanes, sino también con el resto del país. Y claramente ese movimiento organizado de trabajadores en esta famosa Federación Obrera de Magallanes chocó contra todo y contra todos. Y tenemos los sucesos del 27 de julio de 1920, cuando el poder organizado, el poder militar, civil, el poder oficial de la época, terminan asaltando, incendiando, quemando la Federación Obrera de Magallanes, el 27 de julio del año 20, pero también están las represiones, las huelgas patagónicas de todo ese año 20 y del año 21 en la Argentina, la Patagonia Argentina, toda acá la nomás, Patagonia acá la que se siente, donde el ejército argentino incluso estuvo metido por lo menos 50 kilómetros adentro del territorio nuestro y nadie dice absolutamente nada de eso. ¿Y se acuerdan del 78? Y se acuerdan del 78, se acuerdan de un montón de tonterías más. ¿Se acuerdan? No, tontería entre comillas. Obviamente lo del 78 fue algo muy grave también, que pudo haber traído trágicas consecuencias. Ya vamos a hablar un día de día vamos a hablar, y con mucho respeto y afecto por aquellos que estuvieron involucrados y que estuvieron a un paso de ir a un conflicto bélico que no sabemos qué es lo que hubiera ocurrido. Yo tengo muchos amigos tanto de las Fuerzas Armadas que en retiro, que están pronto a dejar un testimonio importante en a lo mejor posibles publicaciones de este tipo, ¿ya? Pero lo que pasó el año 2021 acá en Magallanes fue atroz. Entonces viene el ejército argentino, 1921, y está la matanza de la estancia Anita, muy próximo acá, cerca de Río Gallego, y tenemos más de 1.500 muertos. Sí, impresionante. Y ustedes sabemos la historia de la Patagonia trágica y la Patagonia rebelde, esos dos clásicos de la literatura histórica. En el caso de la Patagonia rebelde, los 4 tomos escritos por Osvaldo Bayer, que da cuenta de ese proceso dramático, social, político, histórico y cultural que afectó a la Patagonia en su conjunto. Que el resultado final fue allá al otro lado del alambre, como dicen, pero que se inició acá. Se inició acá en Magallanes. Con lo de la Federación Obrera, claro. Con lo de la Ese Federación, es el punto de partida. El punto de partida, sí. ¿Tú estás de acuerdo en eso que dicen que la historia la escriben los vencedores?
O sea, una forma de cómo se ha presentado la historia en los países. La historia oficial, ¿no? La historia oficial. Sin duda que le escriben aquellos que vencen, que ganan. Que ganan. ¿No? Porque, por ejemplo, yo te pongo el caso de la Segunda Guerra Mundial nomás. Cuando uno compra una enciclopedia o compra libros, tú estás leyendo la historia que te cuentan los ingleses, los historiadores americanos. ¿Ah? Pero, por ejemplo, nadie te habla, y sobre todo si estamos vinculados con estos poderes, pero todo el mundo dice, mira, los americanos triunfaron en el Pacífico y derrotaron al Imperio del Sol Naciente. Y tú dices, ¿cuántos muertos tuvo Estados Unidos en la guerra? No más de 500.000 de muertos. Pero ¿qué hubiera pasado si el ejército alemán hubiera ganado en Stalingrado y hubiera derrotado a la Unión Soviética? ¿Ah? A lo mejor hoy día estaría el hombre del bigote corto, estaría... Por cierto. Y con sus secuaces a lo mejor dominando el mundo. Sí. ¿Cuántos muertos tuvo? Yo siempre cito la batalla de Stalingrado. El ejército más poderoso de la historia de la humanidad, que fue el 6º ejército alemán, sí, fue a pelear con 300.000 hombres a una ciudad en ruinas. En pleno invierno. En pleno invierno. No salió nadie vivo. El 6º ejército alemán se perdió completo en Stalingrado. El mejor ejército del mundo. Entonces imagínate, reconstruyamos la historia a partir del análisis de documentos serios. ¿Ah? ¿Quién se acuerda de eso? Casi nadie. Ya. Casi nadie. Reconstruyamos la historia a partir de los derrotados. Es que algunos dicen que la verdadera historia está en los derrotados. Pensemos en eso. Por eso te hacía la pregunta. Pensemos en eso. A ver, ¿qué piensan los alemanes del proceso de la guerra? Y no solamente en términos bélicos, en la historia guerrera, en la historia bélica de la humanidad, o de los últimos 100, 150 años, sino que en los derrotados ideológicamente también. Por supuesto. No en un campo de batalla, sino que en la dialéctica, sí, en la batalla comunicacional, sí, por decirlo. Pero por supuesto, estamos hablando de la guerra mundial, pero pensemos en la guerra del Chaco. Bolivia que intenta salir y tener soberanía marítima por el Atlántico. Por el otro lado. Por el Atlántico. ¿Qué hace Bolivia? Contrata un montón de generales prusianos que habían servido en la Primera Guerra Mundial y se les ocurre la fantástica idea de atravesar Paraguay. Eso significaba salir por el lado norte de Paraguay, para que la gente se ubique, el Chaco, que era una zona desértica, pero había que pasar por ahí, para después atravesar, llegar y salir por el lado del río La Plata, y tener potestad o soberanía en el sector atlántico. ¿Qué pasó? Los paraguayos, que todo el mundo los daba por muertos, los paraguayos se fueron a las armas, fueron a la guerra, una guerra fratricida, donde, los bolivianos perdieron más de 100.000 hombres. Es increíble. 100.000. Y los paraguayos 50.000. Y el ejército paraguayo estuvo a punto de ingresar a La Paz. Y ahí intervino como países para el armisticio, 2 países, Argentina, sí, y un país muy importante, nosotros intervinimos diplomáticamente a favor de la causa boliviana. Esa cosa no se dice. Exacto. Menos en esta semana de Haya. Para evitar de que los paraguayos ingresaran a La Paz con las consecuencias. El ejército boliviano estaba en desbandada. Hubiese sido una catástrofe. Una carnicería. Sí, una carnicería. Para variar, nos quedamos cortos de tiempo, pues, Víctor, son las 12. Vamos a hablar de conflictos sociales, sí, vamos a detallarlo seguramente en las próximas semanas. Vamos a estar atentos, por cierto, de lo que está sucediendo. Ojalá haya una solución por la gente de NAP, sí, por Punta Arenas, por todos los trastornos que esto implica. Sí, combustible, sabemos lo que eso significa. Exactamente, lo sabemos. Víctor Hernández, historiador, amigo, escritor, muchas gracias por habernos acompañado como todos los días. Agradecido a todos los que nos están viendo, soportando, escuchando. A los que se enojan o la que no, también, por supuesto, siempre. Si esto es forma parte democrático. Por supuesto. Chao, Víctor. Un abrazo. Chao a ustedes también. Rodrigo Calbún, que estuvo en los mandos centrales, Fernando Andrade en la producción. Nos vemos el lunes, que tengan muy buen fin de semana. Saludos.